4:33, estamos hasta las 5 de la tarde con todos ustedes y quiero hablar con el economista investigador asociado de CEDES y autor de varios libros, Leonardo Stanley, sobre la economía actual. Y para echar vista a un panorama de lo que se está viviendo en la República Argentina, y lo quiero saludar a Leonardo. Leonardo, gracias por atenderme. Sebastián Chapiro lo saluda en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Sebastián? Un gusto. Aquí estamos, pasado de lluvia acá en Buenos Aires. Bueno, iba a decir, ¿cómo lo trata la lluvia en Buenos Aires? Porque está terrible allá. Sí. Así que no, bien, muchas gracias por llamarme. Gracias por atenderme, Leonardo. ¿Cómo le ponemos a la economía 2020? Si la tenemos que definir a la economía 2020, que ya venía... Vio que la economía argentina es interesante de investigar, ¿no? Y cada año tiene sus vaivenes, algún veranito que otro, etcétera, pero nunca es lo que uno quisiese que sea. Y este año se agravó por la pandemia, cosas que ya venían trastocadas de muchísimos años. Pero quiero que como economista me diga, podemos definir a la economía 2020 o 2020-21 de esta forma. Mira, yo la definiría con dos palabras. Es una economía del desastre hoy, pero lo peor está por venir. Digo, no por la Argentina, sino porque la situación, digamos, que está viviendo el mundo es atípica, pero cada vez nos tenemos que dar cuenta que no es algo anormal, sino que va a ser más la norma que la excepción. Digo, yo trabajo más temas de desarrollo, si se quiere, de arquitectura financiera internacional, etcétera, y con el tema de cambio climático me he metido hace poco. ¿Y por qué me voy a esto? ¿Por qué mi pesimismo inicial? Es porque situaciones como las actuales estamos viendo que no solamente hay una pandemia, sino que vamos hacia el norte y vemos que están los tornados cada vez más fuertes, incendios en Argentina. Es decir, hay situaciones que llevan a que complican la macro tradicional, si se quiere, ¿no? Seguro. Digo, y más en contextos como el de Argentina, que como vos referenciabas, tiene esta cosa típica histórica, o bueno, de conflicto, digamos, si se quiere, no resuelto en lo que hace a la distribución de los ingresos y muy agudos con las inflaciones que hemos tenido por años. Pero la situación en nuestros países nuestros países, hablo de América Latina o hablo del mundo en desarrollo, se puede poner muy difícil por la imposibilidad de dar respuesta ante los nuevos escenarios que están por surgir, o ante este escenario, ¿no? Digamos, Leonardo, recién nombró arquitectura financiera internacional o arquitectura financiera, sí. Algo que me encanta, como para hacer una planificación y una construcción de lo que uno tiene, de sus obligaciones, de sus y también de las cosas que uno puede proveer a sí mismo y al mundo, y así, sí. Bueno, poder diagramar o dibujar una, como usted dijo, una arquitectura financiera. ¿Cuál es ese bosquejo de arquitectura financiera internacional que debiese, desde su óptica, tomar la Argentina? ¿Con qué socios habría que trabajar activamente y a quién pedirles una mano para también proveer al mundo? Porque el mundo, como bien dijo, va a estar ávido de un montón de cosas que nosotros tenemos. El tema es cómo las sacamos y cómo las podemos proveer, que ahí sería aprovechar esa oportunidad. No me olvido del gran granero del mundo que abastecía el mundo. Bueno, quizás estamos en una situación similar, pero ¿tenemos los recursos? Bueno, ahí hay otra cosa, socios. Digamos que por ahí voy más a lo de desarrollo y menos a lo macro. Digamos, mercados, el mundo está entrando en una fase proteccionista, que nos guste o no nos guste, digamos, hay que dejar de lado las visiones por ahí ideológicas o lo que uno, yo como política sí por tradición, porque he vivido afuera, me gusta el mundo, etcétera, no tengo esa, pero digo, lamentablemente se va a cerrar, entonces, o se está cerrando, quizás revierta la situación, dependemos de la elección del 3 de noviembre de Estados Unidos, digamos que eso puede
plantear un tipo de mundo u otro en caso de que vuelva a reelegir Trump. Sí, o Trump o Biden, ¿no? Exacto. El mundo puede revertir, digamos, hacia una nueva globalización. Yo creo que, digamos, el esquema que se impuso en el mundo en la década del 80, digamos, y que vivió hasta el 2008 y después siguió, pero, digamos, como criticado desde varios puntas, yo creo que esa inserción, esa posibilidad de insertarnos no va a ser la misma, ¿no? Digamos, con sus pros y sus contras. Por otro lado, digamos, y yendo a la parte esta de desarrollo, yo decía, digamos, tenemos problemas porque Argentina tiene una economía poco diversificada, digamos, somos exportadores de materias primas, en definitiva. De soja, y bueno, y ahora se quiere ir para el lado de mineral, digamos, de minería, desde la década del 90 y para acá, la década pasada más fuerte, también con el tema del petróleo, bueno, ahora están todos los proyectos estos, digo, y ahí hay una limitante que surge por el lado, digamos, por varios lados, pero lo que debemos ver es el tema ambiental. Digamos, también, nuevamente, más allá de la postura que unos somos más verdes y otros menos, digamos, nuestros socios tradicionales nos imponen ser más cuidadosos con el medio ambiente. O, digamos, ese sería el discurso, por ejemplo, que viene de la Unión Europea, que hoy no quiere aprobar el acuerdo Mercosur por, digamos, los incendios que hay en el Amazonas, más lo que pueda pasar acá, etcétera, etcétera. Vuelvo a reiterar, por más allá de las visiones que uno tenga, yo creo que tenemos que pensar estratégicamente, bueno, cómo repensamos nuestra inserción, digamos que no es solamente algo cuantitativo lo que tenemos que brindar, es decir, con aumentar exportaciones, es decir, bueno, tenemos que avanzar con, no sé, con exportar más soja, por decir algo, ¿no? Bueno, y los socios van a ver, bueno, y para exportar soja vos descontaste, y bueno, entonces te penalizo y no te compro. No sé si se entiende. Sí, el mundo está mirando el recurso que me estás vendiendo, tiene este valor, pero el costo natural y de impacto también talla a la hora de comprarlo o no comprarlo. Exacto. Y otro aspecto, bueno, que yo en eso he venido trabajando este último año, tiene que ver, por ejemplo, con toda la cuestión de vaca muerta, ¿no? Y el gas, y el petróleo, y el offshore que sale ahora, etcétera. Si algo nos está enseñando el cambio climático, que no podemos ver, digamos, al petróleo como la salvación, porque eso es parte de un modelo del siglo XIX, digamos, que empieza la era del carbón. ¿Llegamos tarde al petróleo en la Argentina? Yo creo que llegamos tarde, tenemos que salir rápidamente, y no solo por una cuestión, digamos, de conciencia ambiental o conciencia por la humanidad, por lo que es los gases de efecto invernadero y todo lo que se, digamos, y los puntos de no retorno, lo que se acerca a la humanidad, ¿no? Que eso es muy, digamos, la comunidad científica internacional nos está diciendo, no sigamos con esto. Sino desde el punto de vista económico, financiero, hay algo que, digamos, que la comunidad, o digamos, o los expertos financieros están planteando, que es el problema de los activos varados o los stranded assets, que se llaman en inglés, ¿no? Que es, digamos, la posibilidad de que se generen burbujas financieras a partir de las compras de activos, como pasó, digamos, en la crisis del 2008-2009, que, digamos, había muchos activos que aumentaban su valor de manera ficticia porque había plata, liquidez en los mercados, ¿no? Entonces, que la liquidez en los mercados lleve una burbuja, digamos, en los activos fósiles, y que por razones diversas esos activos pierdan su valor de manera abrupta. Esto, digamos, puede surgir, y acá están, digamos, porque los estados ponen, los compradores, ¿no? Los compradores ponen algún tipo de, digamos, de normativa penalizando, digamos, la importación de carbón, digamos, como ya se está pensando en Europa, digamos, ya es muy avanzado esto, y Biden, si gana la presidencia, también lo impondría, porque el precio de los, digamos, de los bienes de capital
digamos, los precios de las energías limpias resultan hoy más baratos que las energías marrones, como se llama a todas aquellas atadas a los fósiles. Y en tercer medida porque, digamos, y esto es algo que los economistas siempre están planteando, porque las expectativas en el mercado se den vuelta. Y como quizás, bueno, como se está viendo ahora, hay muchos fondos de inversión, digamos, jugadores grandes en el mundo, con muchos miles de millones de dólares, y también grandes bancos comerciales que están saliendo del carbón y del petróleo, es decir, que ya no financian más. Entonces es un problema... Y si se sale del petróleo, ¿qué va a pasar con el dólar que está respaldado en el petróleo mayormente? Bueno, ese es el problema de la burbuja, el temor a lo que llaman el efecto Minsky ambiental, no verde. Minsky fue un economista que siempre planteaba, digamos, la tendencia en los mercados financieros regulados a vivir de booms y caídas, ¿no? Y bueno, y fue redescubierto después del 2008 o 2009 por toda la, digamos, por toda la academia y también por la prensa especializada. Y hoy numerosos autores, digamos, y mismo de autores mainstream, como suele decirse digamos, en la jerga, o aquellos que, digamos, podemos tildar de académicos de, no sé, Chicago o MIT, etcétera, etcétera, están planteando la posibilidad de que se produzca esto, ¿no? Entonces, digamos, tenemos un fenómeno que es muy interesante, que es, tenemos que actuar rápido para evitar la catástrofe ambiental, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, poner plata para evitar. Y por otro lado, tenemos que evitar que haya una crisis financiera. Pero en la medida que actuamos más rápido con lo primero, es decir, en la medida que la gente va, y los países y las industrias van saliendo del carbón más rápidamente, el problema que vos decías, Sebastián, que quede patitas en el aire el sistema financiero que respalda el petróleo, es más urgente. Es decir, juegan, digamos, en sentidos opuestos, ¿no? Entonces, digamos, Argentina no puede, obviamente no tiene el tamaño como jugador, ni en el sector financiero internacional, pero tampoco como, digamos, proveedor de materias primas o energía no renovable, de modificar eso. Entonces, digamos, desde el punto de vista estratégico, a Argentina, como al resto de América Latina, no le conviene seguir apostando a una tecnología que ya fue, digamos, en vez de, por caso, ahora con el paquete que surge del impuesto extraordinario que quiere imponer el gobierno. Un cuarto de eso va para gas. Bueno, por ahí hubiera sido más lógico poner, subsidiar, no sé, vamos a un caso, ¿no? Es decir, tenemos el problema energético en particular. No solamente subsidiar las energías renovables, sino por ahí el tema de brindar créditos a las empresas para que empiecen a transformar digamos, sus necesidades energéticas, o a las familias para que empiecen, no sé, a poner ventanas de doble vidrio y tener menos problemas de calefaccionamiento y poner paneles solares en los techos. No sé, estoy diciendo a grandes rasgos, sí, Sebastián, pero el tema es que, digo, hay que pensar estratégicamente, porque si no, el problema, más allá de esto puntual, es que sumemos otro nuevo problema, 10, 15 o 20 años, otro problema, digamos, se suma el problema cíclico de la Argentina de endeudamiento, una deuda que va a estar atada a activos que perdieron su valor. Tal no cual. sé si se entiende. Sí, se entiende perfectamente. Ese es un problema que es acuciante. Y eso también genera, bueno, obviamente toda la cuestión de subsidiar al gas o al petróleo, al barril criollo que se está subsidiando, etcétera, también, digamos, genera presiones inflacionarias.